Muy bien chicos, en esta segunda parte voy a hacer otra vez una breve explicación teórica para pasar a desarrollar los problemas de la práctica dirigida. Muy bien, vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como el MRV. ¿Sí? En este movimiento constamos de una aceleración y esta aceleración hace que la velocidad varíe. ¿Y cómo va a variar? En cada segundo la velocidad va a aumentar el valor de la aceleración. En cada segundo la velocidad aumenta el valor de la aceleración. Ejemplo, si la aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado, la velocidad en un segundo aumentará en 5. En el próximo segundo aumentará en 5 y así sucesivamente. Muy bien, en este movimiento rectilíneo uniformemente variado encontramos 4 ecuaciones, las ecuaciones del MRV, ¿no? Seguramente ustedes ya la conocen y estas ecuaciones nos van a servir para calcular cualquier elemento que yo quiera hallar, ¿no? Y vamos a utilizar el signo más cuando el movimiento es acelerado, ¿sí? Recordar que el movimiento es acelerado cuando tiene la misma dirección que la velocidad. Y el movimiento es desacelerado cuando la aceleración está en sentido contrario a la velocidad. Muy bien. Entonces, no olvidarse y memorizarse estas 4 fórmulas que nos van a servir muchísimo. Bien, pero aquí viene lo siguiente, un análisis que nos puede facilitar resolver los problemas. El análisis es el siguiente. Si yo tengo un cuerpo que inicia su movimiento con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y tiene una aceleración a, en un segundo lo que va a avanzar es una distancia d. En el siguiente segundo lo que va a avanzar es una distancia 3d. En el siguiente segundo lo que avanzará es una distancia 5d. Y te das cuenta, ¿no?, que son números impares. 1, 3, 5. En el siguiente segundo lo que avanzará será 7d. Y así sucesivamente. Pero este valor de d se conoce. Ese valor de d es el valor de la aceleración entre 2 a medios. O sea que en el primer segundo avanza a medios. En el segundo segundo avanza 3 veces a medios. En el siguiente 5 veces a medios. Entonces este análisis en los problemas te puede facilitar muchísimo el trabajo. Hay que tenerlo muy presente, ¿está bien? Bien, ahora pasamos al movimiento de caída libre. No, es un movimiento especial del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra aceleración va a ser la gravedad. Cambio de la aceleración vamos a tener a la gravedad. Y cambio de la distancia vamos a tener a la altura. ¿Está bien? Como sabemos que la aceleración es la gravedad y normalmente, ¿sí?, en los problemas me van a dar que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, si es que me indica el problema, ¿qué significa eso? Que cada segundo que pase, la velocidad va a variar en 10 metros por segundo. Si la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, significa que cada segundo la velocidad va a variar en 10 metros por segundo, ¿no? Si el cuerpo está de caída, cada segundo aumentará 10 metros por segundo. Pero si el cuerpo está de subida, cada segundo disminuirá en 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque aquí en la subida la velocidad estará en contra de la aceleración. Por eso es que la velocidad disminuye, ¿no? Muy bien. En este movimiento nosotros vamos a encontrar las 4 fórmulas, ¿no?, que no son las mismas, bueno, que son exactamente las mismas del MRV, solamente que cambia la gravedad, cambio de la aceleración, y la altura, cambio de la distancia. Estas ecuaciones escalares me van a servir para reemplazar los datos y calcular cualquiera de ellos. Se utiliza el más cuando el cuerpo está de bajada y se utiliza el menos cuando el cuerpo sube. Estas ecuaciones las podemos utilizar escalarmente, pero también podemos utilizarla vectorialmente, ¿sí? Normalmente para los problemas de uni, ¿no?, suele utilizarse
problemas donde vamos a necesitar utilizar las ecuaciones vectoriales, perdón, que son las mismas que están aquí, pero con un sentido vectorial. Eso lo voy a explicar en el último problema, que es el número 7, entonces para que puedan entender un poco mejor. Muy bien, esto es la parte teórica. Pasamos a la práctica dirigida. Muy bien, vamos a empezar con el problema de la práctica dirigida. El problema número 1 me dice lo siguiente, ¿no? Un auto que realiza MRV pasa por un punto P con una rapidez de 9 metros por segundo. El punto P se encuentra aquí, ¿está bien? El punto P me dice que el automóvil pasa con una rapidez de 9 metros por segundo y además me dice que durante un segundo posterior recorre 11 metros. Quiere decir que un segundo después avanzó 11 metros. Me pregunta, ¿qué rapidez tiene el auto un segundo antes de pasar por P? Me pregunta, ¿qué rapidez tiene un segundo antes de pasar por este punto P? Muy bien, pero para yo poder calcular esta rapidez, tengo que calcular la aceleración. ¿Por qué? Porque yo sé que en cada segundo la rapidez aumenta en el valor de la aceleración. Entonces, si la aceleración me vale, por ejemplo, 5, significaría que esta rapidez más 5 tiene que ser igual a 9. Entonces, primero tenemos que calcular la aceleración. ¿Y cómo calculamos la aceleración? Con esta fórmula de aquí. En este tramo voy a reemplazar la distancia, la rapidez inicial, el tiempo y todos los demás valores. Hay que hacerlo aquí en este cuadrito, ¿no? Agarro aquí, ahora sí. Digo lo siguiente, la distancia, que vale 11 metros, es igual a ¿qué? A la rapidez inicial, ¿sí? Acá quiero decirles algo, ¿ya? Para hacerlo de un modo más rápido, voy a tomar los valores numéricos de cada magnitud. Por ejemplo, aquí la distancia solo voy a tomar al 11, ¿está bien? Y al final voy a poner las unidades. Distancia es igual a ¿qué? A la rapidez inicial. ¿Cuánto vale? Eso vale 9, multiplicado por el tiempo, que es un segundo. Ahora, más o menos, es más, porque el movimiento está acelerado. Pongo más, aquí, más un medio multiplicado por la aceleración que yo no conozco, multiplicado por el tiempo, que vale 1, elevado al cuadrado. Listo. Entonces aquí, despejando el valor de A, me va a dar como resultado, ¿no? 9 pasa a restar, porque 9 por 1 es 9, pasa a restar, queda 2, el 2 pasa a multiplicar, y el valor de A vale 4. Ahora si le pongo las unidades, la aceleración, ¿en qué unidades se mide? 4 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahora sí, ya conozco el valor de la aceleración. Vale 4. Entonces yo lo voy a escribir en este punto. Aquí digo, la aceleración vale 4 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Y qué significaba que la aceleración valga 4? Lo ponemos aquí. Significaba que cada segundo la velocidad va a aumentar ¿en qué? En 4. Perdón, que cada segundo la rapidez aumentará en 4. Si la rapidez aquí vale 9, en un segundo la rapidez aumentará en 4. Por lo tanto, la rapidez aquí será 13 metros por segundo, ¿verdad? ¿Y cuál será este valor de la rapidez entonces? Si esta en un segundo aumenta en 4 y vale 9, la rapidez vale 5 metros por segundo, ¿sí, no? Porque 5 más 4, que es el valor de la aceleración, vale 9 metros por segundo. Muy bien, entonces la rapidez vale 5 metros por segundo, ¿no? Esa es la respuesta. Y aquí está justo la clave de... Muy bien, el problema número 2 me dice lo siguiente. A partir de la posición mostrada, el bus de 8 metros de largo ingresa completamente al túnel en 4 segundos. En la figura me da a mí al bus que está comenzando a entrar al túnel y que la rapidez vale 0 metros por segundo. Bien, ¿cuándo será o en qué posición estará cuando ingrese completamente?
justo cuando la última parte del camión se encuentre dentro del túnel, como está en esta posición. Bien, entonces esta será la posición inicial y esta será la posición final, ¿no? Y me dice que se demora, ¿cuánto tiempo? Se demora 4 segundos en ingresar completamente. Bien, como en el problema del MRU, yo voy a tomar como referencia a un punto. Y respecto a este punto, voy a analizar el MRV que se está realizando. Este punto, en esos 4 segundos, se ha desplazado exactamente la misma distancia que mide el largo del camión. Entonces yo digo lo siguiente, este punto en 4 segundos avanzó 8 metros. Ahora, ¿yo puedo hacer algún cálculo con este dato? Por supuesto que sí, porque mira lo siguiente, te vas a acordar de los números de Galileo, que decía que cuando un cuerpo inicia con una velocidad o con una rapidez igual a 0, en el primer segundo avanzaba una distancia d, en el siguiente 3d, en el siguiente 5d, en el siguiente 7d. Donde el valor de d, ¿quién era? El valor de la aceleración entre 2. Entonces aquí yo observo que el camión empieza con 0. Este punto tiene una rapidez de 0 y está avanzando 4 segundos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo aquí en negro. Ahí está. Y digo lo siguiente. En el primer segundo avanza d y d vale a medios. En el siguiente 3 veces a medios. Y en el siguiente ¿cuánto avanza? 5 veces a medios. Listo. Pero esto es en los 3 primeros segundos. A mí me falta un segundo más. Porque aquí me doy cuenta que ha pasado 4 segundos. Si te das cuenta aquí son números impares. 1, 3, 5. Acá vendría a ser 7 veces a medios. Por lo tanto, la distancia total, ¿cuánto será la suma de todas estas pequeñas distancias? ¿Que vale cuánto? Suma homogénea, 16a entre 2 vale 8a. Y esta distancia, ¿cuánto vale? 8 metros. Por lo tanto digo lo siguiente yo, que 8a es igual a ¿quién? Es igual a 8, ¿no? Por lo tanto, la aceleración me sale 1. Pero ¿cuáles son las unidades? Metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo el valor de ¿quién? De la aceleración, ¿no? Con este valor puedo calcular yo cualquier cosa que me pidan. ¿Qué me dice el problema? Indique luego de cuánto tiempo adicional saldrá completamente del túnel con rapidez de 12 metros por segundo. Ya, o sea, una vez que ingresa completamente me pide qué tiempo adicional tiene que pasar para que el camión salga completamente con una rapidez de 12 metros por segundo. Bien, si yo conozco el valor de la aceleración, ¿puedo o no saber cuál es el valor de esta velocidad? Por supuesto que sí. Si la aceleración vale 1 metro por segundo al cuadrado, significa que en cada segundo la velocidad aumenta en 1. Ojo, en cada segundo la velocidad aumenta en 1. Si han pasado 4 segundos, ¿en cuánto aumentará? En 4, ¿sí o no? 0 más 4, por lo tanto la velocidad ¿cuánto tendría que ser? 4 metros por segundo. A ver, repito nuevamente, la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Esto significa que en cada segundo la velocidad aumenta en 1. Pero si han pasado 4 segundos, aumentará en 4, ¿no? De 0 a 4. Muy bien. Finalmente, para calcular este tiempo adicional, hago el mismo concepto. ¿En cuánto aumentó la rapidez? La rapidez en cuánto aumentó? De 4 a 12 aumentó en 8. Por lo tanto, el tiempo ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 8 segundos, ¿no? Ya que la aceleración vale 1. A ver, si no se entendió, hago lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Velocidad final que vale 12, perdón, rapidez final que vale 12 es igual a la rapidez inicial que vale 4 más
la aceleración, que vale 1, multiplicado por el tiempo t. Vas a restar y finalmente me sale lo que yo dije. El tiempo vale 8 segundos. Y esta es la respuesta, ¿no? Lo marcamos aquí. Listo. Nos vamos al problema número 3, que dice lo siguiente. Un corredor realiza una carrera de 100 metros. Ah, mira, es un problema de examen de admisión de la uni. A ver, vamos a ver qué tal. Un corredor realiza una carrera de 100 metros. Entonces voy a ir colocando los datos. Esta carrera, ¿sí?, mide 100 metros. ¿Qué más me dice? Me dice que lo realiza en 9,1 segundos. Y luego dice, si el corredor parte del reposo, o sea que su rapidez inicial es 0, me dice, llegando a su rapidez máxima en 4 segundos. O sea que en 4 segundos la rapidez aumentó y se volvió la rapidez máxima. Y luego de eso, manteniendo su velocidad hasta el final de la carrera. Si me dice que mantiene la velocidad, significa que se vuelve constante. Y si se vuelve una rapidez constante, estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Mientras que aquí nosotros seguimos teniendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Porque tengo la aceleración. Listo. Con esto me pide a mí calcular, ¿no? Me pide calcular la aceleración media. Me pide calcular cuánto es la aceleración. Bien, en este problema vamos a aplicar los números de Galileo, porque si te das cuenta, la rapidez inicial vale 0 y en el problema anterior yo vi que en 4 segundos, ¿cuánto avanzó? En 4 segundos avanza 8 veces el valor de la aceleración. Entonces yo voy a escribir eso aquí. En 4 segundos sé que avanzo 8 veces el valor de la aceleración. Muy bien, entonces, como ya tengo esta distancia, voy a tratar de calcular esta distancia. Así, para sumarlos, tendré un valor de 100. ¿Cómo calculo esta distancia? Multiplicando la velocidad por el tiempo. Como a mí me dice que la rapidez total es 9,1 segundos, y aquí ya avanzó 4 segundos, ¿cuánto falta? Falta 5,1 segundos, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad máxima? La velocidad máxima viene a ser la velocidad final de este tramo, ¿sí? Entonces, la velocidad final, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial, perdón, rapidez inicial, más la aceleración por el tiempo, o sea, 4 veces a. Significa que esta velocidad final, ¿cuánto vale? 4 veces a. Listo. O sea que la rapidez máxima se va a seguir manteniendo constante e igual a 4 veces el valor de a. Ahora sí, ¿puedo calcular o no la distancia? Por supuesto. Multiplico rapidez con el tiempo. 4a por 5,1 es igual a 20,4 el valor de a. Y ahora sí que puedo decir 8a más 20,4a, ¿a quién tiene que ser igual? A 100. Entonces, si yo sumo estos dos valores, voy a tener que 28,4 por a tiene que ser igual a 100. Listo. Y aquí me sale el valor de a. Y el valor de a me sale 3,52. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Listo. Problema resuelto. Te das cuenta que en un solo paso, aplicando los números de Galileo, ¿no? De frente lo pongo 8a. Y bueno, aquí esto es una operación más sencilla, ¿no? Problema número 4. A ver qué nos dice. Dice lo siguiente: un cuerpo inicia su movimiento desde el reposo y acelera uniformemente. Empieza su movimiento desde el reposo, o sea que su rapidez inicial vale 0. Otra vez se te viene a la mente
los números de Galileo, ¿está bien? ¿Qué me dice el siguiente? A ver qué me dice lo siguiente. Durante el tercer segundo de su movimiento recorre 4 metros más de lo que recorre durante el primer segundo. Bien, según los números de Galileo, me decía lo siguiente, ¿no? En el primer segundo avanza a medios. En el siguiente, 3 veces a medios. Y en el siguiente, números impares, 5 a medios, ¿no? Y lo que me dice es lo siguiente. Lo que avanza en el tercer segundo recorre 4 metros más de lo que avanza en el primer segundo. O sea, que la diferencia de estas dos distancias vale 4 metros. Y lo escribo aquí, ¿no? 5 a medios menos a medios es igual a ¿qué? Es igual a 4, ¿no? ¿Y aquí cuánto sale el valor de A? 5A menos A, 4A. Entre 2, 2A es igual a 4. Por lo tanto, la aceleración vale 2. ¿2 qué? 2 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ya tengo el valor de la aceleración. ¿Sí? Esto me va a servir muchísimo, ¿no? Para cualquier cosa que me pida. La aceleración lo escribo aquí. Vale 2 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ahora sí. La pregunta dice lo siguiente. Calcule el recorrido del cuerpo entre los instantes t igual 1 segundo y t igual 1,1 segundo. 1,5 segundos. Bien. Para esto yo voy a marcar los tiempos. Donde inicia su movimiento voy a decir t igual 0. Luego de que pase un segundo se convertirá t igual 1 segundo. Si pasan 2 segundos será t igual 2 segundos. Si pasan 3 segundos será aquí t igual 3 segundos. ¿Está bien? A mí me pide calcular, ¿no?, el recorrido que hace el bloque o el móvil desde t igual 1 segundo hasta t igual 1,5 segundos. ¿Qué tiempo ha transcurrido entre 1 y 1,5? A ver, lo escribo. Sería 0,5 segundos, ¿no? Obviamente. Entonces, tengo el tiempo, tengo la rapidez inicial, tengo la aceleración. ¿Puedo o no calcular la rapidez? Por supuesto que sí. Recuérdate tú que la distancia es igual a la velocidad inicial, rapidez inicial, por el tiempo, más menos un medio, ¿de quién? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a utilizar eso. Aquí, distancia es igual a que a rapidez inicial. ¿Cuánto es? Vale 2. 2 metros por segundo, ¿no? ¿Por qué vale 2 metros por segundo? Porque yo sé que la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Significa que en cada segundo su rapidez aumenta en 2. Y de 0 más 2, 2 metros por segundo, ¿no? Todo esto multiplicado, a ver, vamos a poner solamente el valor numérico, 2 multiplicado por el tiempo, que es 0,5, ¿verdad? El tiempo, que es 0,5, más un medio, más porque es un movimiento acelerado, un medio de la aceleración, que vale 2, por el tiempo, que es 0,5 elevado al cuadrado. Listo. Operando esto, la distancia recorrida será igual a 1,25 metros. Esta sería la respuesta. De este movimiento, el valor de x, ¿no?, x vale 1,25 metros, ¿no? Perfecto. ¿Cuál sería la clave? La C. Muy bien. Nos dirigimos al problema número 5. Esto ya es un problema de caída libre. Veamos qué es lo que me dice. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Y me pide calcular o indicar verdadero o falso en los siguientes índices, ¿no?
Muy bien, me dice que se lanza con 20 metros por segundo. Y una vez que se lanza, este cuerpo llegará a un punto donde su velocidad se haga cero y vuelva a caer, ¿no? Muy bien. Debes recordar que la gravedad, ¿no? La gravedad aquí me está diciendo que ¿cuánto vale? Vale 10. O sea que aquí la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué me indicaba la gravedad? Que cada segundo la rapidez varía en 10. De 20 metros por segundo a 0 metros por segundo, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿No será 2 segundos? Si tú sabes que cada segundo que sube disminuye en 10. En un segundo disminuye en 10. En el siguiente disminuye en 10. Por lo tanto, en 2 segundos, 20 se habrá convertido en 0, ¿no? Muy bien. Y luego este bloque cae nuevamente, ¿sí o no? A ver, veamos qué nos dice el primer índice. Respecto al piso, lo más alto que se eleva el objeto es 20 metros. Me está hablando de cuánto vale toda esta altura. Si yo sé que esta altura vale 4,2, solamente me faltaría calcular esta altura. ¿Y cómo calculo esa altura? Aquí está la fórmula, ¿no? La altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, la altura será igual a ¿quién? Suma de velocidades. Velocidad inicial 20, velocidad final 0. Sumo. 20 más 0, 20. Entre 2, 10. 10 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2. 2 segundos, ¿no? Por lo tanto, la altura será ¿cuánto? 20. ¿Pero en qué unidades está? En metros, ¿no? Por lo tanto, esta altura saldrá un valor de 20 metros. Muy bien. Muy bien, una vez que calculamos esta altura nos damos cuenta que la altura total vendrá a ser 20 más 4,2, siendo aquí 24,2 metros. ¿Respecto a dónde? Respecto al piso, ¿no? Y aquí me dice 20, por lo tanto es falso. Ítem 2 dice lo siguiente. Luego de 3,5 segundos de lanzamiento, la rapidez del objeto es de 15 metros por segundo. A ver, si me dice luego de 3,5 segundos, el movimiento inicia aquí. Hasta que llegue al punto máximo ha pasado 2 segundos. Y para que se cumplan los 3,5 segundos, tiene que haber pasado aquí. ¿Cuánto tiempo le falta? 1,5 segundos, ¿no? Listo. Bien, luego de 1,5 segundos, ¿cuánto será su rapidez? Su rapidez, a ver, aquí aplicamos la fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial, que vale 0, más gravedad, que vale 10, multiplicado por el tiempo. Y 10 por 15, perdón, y 10 por 1,5 vale 15 metros por segundo. Listo. La rapidez vale 15 metros por segundo, verdadero, ¿no? Finalmente me dice el ítem 3, el tiempo que el objeto estuvo en caída libre fue de 4,2 segundos. Cuando me pregunta el tiempo que estuvo en caída libre, me quiere decir el tiempo que subió más el tiempo que cayó. ¿Está bien? El tiempo en caída libre se refiere tanto al tiempo de subida como al tiempo de bajada. Yo ya conozco el tiempo de subida, ¿vale? 2 segundos. Ahora voy a calcular el tiempo de bajada. Bien, y aquí voy a utilizar lo siguiente. Mira aquí ya. Toda esta altura es 24,2 metros.
y viene a ser la altura máxima. ¿Está bien? La altura máxima, ¿no? Porque es desde que su velocidad es igual a 0 hasta el punto final. Viene a ser la altura máxima. ¿Qué me dice que vale cuánto? 24,2, ¿no? 24,2 metros. Pero la altura máxima, por fórmula, y lo voy a escribir ahora, es 5 veces tiempo al cuadrado. ¿Pero qué tiempo? El tiempo que se demora desde 0 metros por segundo hasta el final. Esto será igual a ¿qué? A 24,2. Despejando, el tiempo me va a salir 2,2 segundos. O sea, el tiempo de caída desde 0 metros por segundo hasta que llegue al piso es de 2,2 segundos. Más los 2 segundos de subida, ¿cuánto será? 2 más 2,2 me da un valor de ¿cuánto? De 4,2 segundos, ¿no? Dándome esto el valor de verdad. ¿Cuál sería la clave? La clave es la C. Muy bien. Nos vamos al problema número 6. Es otro problema de caída libre. Y me dice lo siguiente, ¿no? Una esfera es soltada desde cierta altura. Cuando me dice que es soltada, significa que la rapidez inicial es 0 metros por segundo. En el tercer segundo de su caída libre, la quinta parte de todo su recorrido. Ya. En el tercer segundo, el recorrido viene a ser la quinta parte de ¿qué? De todo su recorrido, ¿no? Hasta que llega al piso. Muy bien, además me dice lo siguiente: calcule la rapidez con la cual impacta al piso. Me pide calcular esta rapidez, ¿no? Bien, aquí sucede algo muy interesante y quiero que prestes atención. Lo que yo te dije en la teoría es que en cada segundo la rapidez aumenta 10, ¿sí o no? Cuando está en caída, cada segundo la rapidez aumenta en 10. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿no? Porque la gravedad, ¿cuánto es? La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es nuestra nueva aceleración. Cada segundo que pase, la velocidad aumentará en 10. Bien, pero sucede algo muy importante con las distancias, ¿sí? Estos son los números de Galileo para la caída libre. En el primer segundo caerá 5 metros. En el siguiente segundo caerá 15 metros. En el siguiente segundo caerá 25 metros. ¿Te das cuenta la secuencia o no? 5, 15, 25. El siguiente será 35. El siguiente 45. Y así sucesivamente. Bien, pero a mí me dice a mí que el recorrido en el tercer segundo, ¿no? Porque este es el tercer segundo, el recorrido viene a ser la quinta parte del recorrido total. Y este recorrido total viene a ser la altura máxima. Y como te lo mencioné en el problema anterior, la altura máxima es 5 veces el tiempo al cuadrado. ¿Y quién es TA? T es el tiempo que va desde la parte de arriba hasta la parte final. Ese es el tiempo T. Entonces, ahora sí puedo reemplazar, porque a mí me dice que esta altura es la quinta parte de la altura máxima. O sea, que 25 es igual a la quinta parte de la altura máxima. Si la altura máxima es 5t al cuadrado, la quinta parte es 25. Se va. ¿Y cuánto vale TA? T vale 5 segundos, ¿no?
Entonces el tiempo t es igual a 5 segundos, ¿no? Ahora, lo que me pide calcular a mí es la rapidez final. A ver, entonces aquí tenemos que recordar lo siguiente. Si en un segundo la rapidez aumenta en 10, en 5 segundos, ¿cuánto aumentará la rapidez? ¿No será 5 veces 10? Sí. Por eso que la rapidez final aquí vendrá a ser 50 metros por segundo. Y listo. Esto sería la respuesta, ¿no? 50 metros por segundo. Muy bien, sigamos, chicos. Muy bien, continuando con el problema número 7, que me dice lo siguiente, ¿no? Dice, un proyectil en caída libre se encuentra ascendiendo verticalmente por el costado de un edificio. Aquí observamos al proyectil. Y además me dice, cuando el proyectil retorna y pasa por B en dirección hacia abajo, o sea, cuando el proyectil ya subió, pasó por B por primera vez, llegó hasta el punto máximo, vuelve a caer, pasará por segunda vez por el punto B, ¿no? Muy bien. Me dice que cuando sucede esto, la rapidez es la mitad de lo que presentó al pasar por A. O sea, la rapidez va a ser la mitad de lo que tuvo cuando pasó por A. Entonces yo voy a escribir que esta velocidad es como 2v y esta velocidad es la mitad v, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me dice? Me dice considere que el tiempo de ir de A hasta B es de 1,2 segundos. El tiempo que transcurrió de ir desde este punto, subir y bajar, es de ¿cuánto? De 1,2 segundos. Aquí está. Pero intervalo de tiempo, a ver, intervalo de tiempo es igual a 1,2 segundos. Listo, ahora sí. Me pide a mí calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Esto es lo que me pide calcular a mí. Entonces, inicialmente tú puedes ver el problema y decir, uy, está muy complicado, ¿no? Aparte, nosotros sabemos, vamos a ponerlo aquí, nosotros sabemos que la gravedad, me está indicando, la gravedad es igual a ¿cuánto? A 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, ahí está. Muy bien, y me pide a mí calcular esta distancia. Cuando yo tengo un problema de este tipo, donde tengo que el proyectil tiene una subida y luego una bajada, te doy cuenta que si yo quiero resolver este problema por las ecuaciones escalares, voy a tener que dividir el movimiento entre la subida y luego entre la bajada. Entonces no me conviene, para eso voy a utilizar las ecuaciones vectoriales, ¿no? No me importa que haya subido y luego bajado, las ecuaciones vectoriales nunca van a fallar. Entonces yo escribo aquí, voy a utilizar la siguiente ecuación, ¿no? La ecuación escalar nosotros la tenemos así. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad, no, más menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Esta es la ecuación escalar, pero si yo quiero utilizar la vectorial, voy a poner lo siguiente. El vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial, siempre más el vector gravedad multiplicado por el tiempo, o el intervalo de tiempo, ¿no? Muy bien. El vector velocidad final, la velocidad final aquí inicia y aquí termina el movimiento. La velocidad final está apuntando hacia abajo, por lo tanto será menos v, como está en el eje Y, vector unitario j, ¿no? Igual, la velocidad inicial. La velocidad inicial está apuntando hacia arriba, por lo tanto tiene signo positivo, valor de 2v y vector unitario j, más la gravedad. La gravedad es un vector que apunta hacia dónde, hacia abajo, por lo tanto tendrá signo negativo, menos 10 metros por segundo al cuadrado, vector que vector, vector j, ¿no? Aquí está, lo ponemos aquí, vector j. Y todo esto multiplicado por el tiempo.
¿Cuánto tiempo transcurrió? 1,2. 1,2 queda segundos. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Yo me voy a dar cuenta que todos tienen el vector j, ¿sí? El vector unitario j. Todos los términos tienen vector j, por lo tanto, lo simplifico. Se va y se va. ¿Qué más voy a ver que se va a simplificar? Este segundo con un segundo aquí abajo. ¿Qué me va a quedar finalmente? Voy a cambiar de color aquí y digo lo siguiente, ¿no? Aquí me quedó menos v igual, aquí 2v menos 10 multiplicado por 1,2 me va a dar a mí 12, ¿no? Pero como tenemos aquí el valor de menos 10 por 1,2 menos 12 metros por segundo, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque justamente un segundo se fue con el de arriba, ¿no? Y ahora sí puedo despejar v, ¿no? V pasa aquí a sumar y menos 12 pasa aquí con signo positivo, dándome como resultado que v es igual a 4 metros por segundo. Listo. Calculé la velocidad. Y ahora lo que voy a hacer es yo calcular el desplazamiento, o sea, el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Este es el desplazamiento, ¿sí o no? Porque si yo conozco el desplazamiento, puedo conocer el módulo, que es la distancia que yo quiero. Voy a aplicar entonces la fórmula, ¿no? La fórmula vectorial. ¿Qué dice la fórmula vectorial? A ver, sigamos. El desplazamiento es igual vector de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio del vector gravedad multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Listo. Continuamos. El tiempo no es vectorial, ¿eh? Siempre hay que recordar eso. El tiempo es una cantidad escalar. Por eso no tiene esta flechita arriba. Muy bien, escribimos el vector desplazamiento. Vendrá a ser igual aquí en A. Vector velocidad inicial. Velocidad inicial está hacia arriba y es 2 veces v. ¿Pero cuánto vale v? Vale 4. Será 2 por 4, 8 metros por segundo. Como está hacia arriba, es positivo. Sería 8 metros por segundo, vector j, ¿sí o no? Porque está en el eje y. Multiplicado por el tiempo, que vale 1,2 segundos. Listo. Más un medio, ¿de quién? ¿Ah? Del vector gravedad. El vector gravedad ya lo dijimos. ¿Cuánto vale? A ver, lo ponemos aquí. El vector gravedad, ¿cuánto vale? ¿Ah? Vale menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y todo esto vector j, ¿sí o no? Vector j, muy bien. Y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería, a ver, colocamos aquí, sería 1,2 segundos elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a simplificar todo lo que podemos. Simplificamos, a ver, aquí, dime o no que segundo elevado al cuadrado no se va con este segundo al cuadrado. Exacto, se va. ¿Qué me va a quedar aquí? Otra vez, aquí también segundo se va con segundo, ¿sí o no? Listo. Continuamos, entonces escribo lo siguiente. Segundo se fue con segundo, me queda 8 metros por 1,2. 8 por 1,2 es igual a ¿qué? Es igual a 9,6. 9,6 metros vector j, ¿no? Más un medio por menos 10 por 1,2 elevado al cuadrado. Aquí podemos sacar mitad. Mitad y mitad. Mitad de 10 vale 5, ¿no? Me quedaría menos 5 multiplicado por 1,2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces saldrá con signo negativo porque es menos. Y 5 por 1,2 elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale esto.
A ver, vamos a poner 1,2 al cuadrado es 1,44, ¿no? 5 por 1,44. Eso vale 7,2. Entonces sería menos 7,2. Pero ¿qué es lo que quedó? Me quedó metros y me quedó vector J. Menos 7,2 metros vector J. Esto viene a ser el desplazamiento, el vector desplazamiento. Y ahora sí, como son mismos vectores unitarios, los puedo restar. Me sale 2,4 metros vector J. Listo. Esto es el desplazamiento. Como a mí me pide calcular, quiero que te fijes muy bien lo que me pide. Como a mí me pide calcular esta distancia, y esta distancia viene a ser el módulo del vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento es 2,4 metros vector J. Por lo tanto, el módulo, o sea, la distancia, va a ser igual a ¿qué? A 2,4 metros. Y esta es la respuesta. ¿Te das cuenta? Este problema se hace más sencillo utilizando el método de la ecuación vectorial. Listo, ¿no? En dos pasos, ¿no? Primera ecuación y segunda ecuación. Listo. Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.